Buenos días. El Señor sea glorificado en medio nuestro y que Él reparta bendiciones abundantes en cada uno. Quisiera invitarles a abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 19 hasta el 30. Aquí vamos a continuar nuestra serie de estudios en la carta de Pablo a los Filipenses. Acompáñenme en esta lectura, Filipenses 2, 19 hasta el 30. Dice: Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en gran manera estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. El apóstol hasta ahora nos ha exhortado a tener una vida a la altura del Evangelio, una vida que se empeña en mantener la unidad, una vida que tiene como propósito de vida ser feliz a los demás, no mirando por sus propios intereses, sino mirando por los intereses de los otros, una vida que mira al ejemplo supremo del Señor Jesucristo, una vida que también se ocupa en su salvación dependiente del Señor. Y ahora el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de las responsabilidades en la vida cristiana y nos presenta dos ejemplos de humildad, de sacrificio y de obediencia. Esos dos ejemplos, como hemos leído, son el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Inmediatamente vamos a adentrarnos a hablar de estos dos hermanos, de estos dos personajes que Pablo menciona. Él comienza el versículo 19 diciendo que él va a enviarles a Timoteo. Él tenía el deseo de enterarse de cuál era el estado de sus hermanos allá en Filipos. Y por lo tanto, entonces, él buscó la persona que él consideró más capaz y más fiel para dicha tarea, Timoteo. Timoteo es considerado el hijo en la fe del apóstol Pablo. A ciencia cierta no sabemos si él se convirtió con él, pero sí sabemos que en el segundo viaje misionero del apóstol, en Hechos capítulo 16, él encontró allí a este joven. Dice la Escritura en Hechos 16 y en el versículo 5 que todos daban buen testimonio acerca de Timoteo. Entonces, nosotros recordamos o podemos hacer memoria que justamente en ese capítulo de Hechos 16, fue cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipos y empezó la obra del levantamiento de esa iglesia. Así que la primera obra que probablemente conoció Timoteo que fuera fundada por el apóstol Pablo fue esta misma iglesia de Filipos. Así que Pablo, cuando salió de Filipos, ustedes recuerdan que él tuvo que salir por causa de que a él le azotaron, le metieron en la cárcel, y recuerdan que quien quedó allí en Filipos fue Timoteo. Y no solamente en Filipos Pablo dejó a Timoteo, sino que también en otra ocasión lo mandó a Corinto. En otra ocasión, cuando usted lee la carta de Pablo, la primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, se dará cuenta que también allí Pablo le envió. Y fíjense por qué razón Pablo confiaba tanto en Timoteo.
Hay algunas cosas importantes de decir acerca de este joven Timoteo. Es probable que para esta época de su vida él tuviera cerca de 30 años. Así que era un hombre bastante joven. Alguien que había aprendido del apóstol Pablo cómo trabajar en el ministerio, pero él sabía de la obra de Dios, él sabía del Evangelio y sabía de las Escrituras, fruto de las enseñanzas de su madre y de su abuela. Recuerden ustedes lo que nos registra segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5 y también el 3:15. Dice que desde la niñez él había sabido las Sagradas Escrituras. Así que tenemos un joven que, según atestigua Hechos 16, era hijo de padres, el papá era griego, mas su madre era judía. Algo para notar de este joven Timoteo es que dice más adelante en Hechos que por causa de los judíos Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo, lo cual quiere decir que muy probablemente él fue muy influenciado por su papá. Él no había sido circuncidado porque el papá no lo permitió. La mamá era judía, su abuela también, le enseñaron la ley de Dios, le enseñaron las Sagradas Escrituras, pero aún él no había tenido esa oportunidad de ser circuncidado. Y Pablo, aunque entendía que eso no era necesario para la salvación, pero por causa de los judíos, él circuncidó a Timoteo. Digo esto para que podamos entender lo siguiente: la importancia de la educación de una madre en su casa, la importancia de lo que puede lograr una mujer cuando se dedica a enseñar las Escrituras a sus hijos. Y vamos a ver cuáles cualidades más tenía este joven Timoteo que daban otros testimonios de él, y ahora el mismo Pablo lo recomienda como un hombre fiel. Fíjense que dice el versículo 19, el propósito por el cual Pablo le envía a Filipos. Él dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Cuál era el fin de Pablo enviar a Timoteo a Filipos? Él quería saber del estado de sus hermanos. Y usted podría preguntar: ¿y acaso no fue para eso que Epafrodito fue allá a Roma donde él estaba preso? Sí, pero ya hacía rato que Epafrodito estaba con él y él no tenía noticias frescas acerca de sus hermanos en esa iglesia. Piensen en una cosa más. Pablo está allí preso, como ya todos conocen, en Roma, y él se preocupa no por su propio bienestar, no porque qué es lo que va a suceder con él, si va a vivir o si no, porque él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está preocupado en qué pasa con mis hermanos que están allá lejos, que están a 1100 kilómetros de distancia y que hace 10 años que yo no veo. Y con el propósito de saber de ellos, entonces él se propone enviar a Timoteo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 20. El versículo 20 nos dice cuáles son las razones por las cuales él lo envía. Dice Pablo: yo voy a enviar a Timoteo precisamente porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, los hermanos de allá de Filipos. Fíjese eso. Un joven que a edad temprana ya tenía como norte la obra de Cristo. Para él su pasión era los intereses del Señor. Él cumplió el mandamiento de ninguno mire por su propio bienestar, sino que mire por los intereses de los otros. Timoteo tenía como su interés, dice aquí: nadie se interesa tan sinceramente por ustedes, así que yo por esa razón primero quiero enviarles a él. Y segundo, dice el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Uno podría pensar en nombres que quizás pasaron por la mente de Pablo. ¿Cuántos compañeros Pablo tenía de que trabajaron con él en el ministerio? Sin embargo, él menciona únicamente a Timoteo, dice: todos los demás buscan lo suyo propio, pero Timoteo busca lo que es de Cristo. Es decir, que el interés primario de este jovencito era la obra del Señor Jesús. Entonces fíjese cómo Pablo sigue ampliando acerca de este joven. Dice: porque ustedes, dice, pero ustedes conocen los méritos de él, en el versículo 22 estoy leyendo. Así que las cualidades de Timoteo eran conocidas por todos, eran conocidos por la gente de donde él salió, desde Listra, y también eran conocidos también en la
ciudad de Filipos. Conocían sus méritos que habían sido probados y aprobados. Todos sabían y daban testimonio de este hombre llamado Timoteo. Y dice Pablo, miren cómo él ha servido conmigo. Pone la comparación que ha servido como un hijo a un padre en el servicio del Evangelio. Y uno podría preguntarse, ¿qué quiere decir eso de trabajar como un hijo a un padre? Ustedes y yo sabemos que un hijo hace ¿qué? Lo que ve hacer de su padre. Yo recuerdo cuando era chiquito, mi papá es carpintero y a mí me gustaba hacer las cosas que él hacía, tomar las herramientas que él utilizaba y me encantaba seguir las cosas que él me decía para hacer. A veces uno por su naturaleza hace otras cosas, pero me gustaba aprender como él me enseñaba. Y Pablo está diciendo, así como un niño está pendiente a lo que hace su papá para también él hacerlo, así lo hacía Timoteo. Y yo creo que esta es quizás la razón principal por la cual él decía, y cuando usted lea primero los Corintios capítulo 4 y el versículo 17, va a decir de esto mismo, que él mandó allá a Timoteo para darles un mensaje y que confiaran que él iba a decir lo mismo que Pablo decía, porque él hace las cosas como yo, dice ese pasaje. ¿Qué nos enseña esto entonces? Que nosotros también, tal vez no somos padres de hijos que podamos modelarle, pero tal vez podemos ser un referente para alguien. Tal vez Dios te ha permitido tener un grado de madurez espiritual o unos años más en el Evangelio y puedes ir cultivando discípulos, puedes ir trabajando en personas en las cuales puedes decir después, dale para allá con confianza porque yo sé que vas a hacer la obra al igual que yo y no va uno a estar preocupado de si va a hacer otra cosa, sino que si uno le formó bien, puede tener confianza de que Dios va a obrar a través de ese siervo. Lo que me llamó la atención de ese versículo 22 es que él dice que ha servido con él en el Evangelio. Pablo no dice, él me ha servido a mí en el Evangelio. Pudo haberlo hecho, claro que sí, como un hijo que está agradecido de su padre, pero Pablo aquí trata a Timoteo como a iguales. Era cierto que era su hijo en la fe, pero era también su compañero en la obra. Ha trabajado y servido conmigo en el Evangelio. Esto nos enseña también a todos los que tenemos la oportunidad de ministrar la vida de otros, de los que son pastores o son maestros, a entender que no somos mayores que otros, servimos juntos. Los demás no están para servirme a mí, sino que todos estamos para servir al Señor y la causa de su Evangelio. Amén. Fíjense además lo que el versículo 23 nos enseña. Nos dice en qué tiempo Pablo pensaba enviar a Timoteo. No era que inmediatamente lo iba a enviar. Dice Pablo, versículo 23, pienso enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿A qué se refiere Pablo con mis asuntos? Recuerden que él estaba preso en Roma. ¿Y por qué razón él estaba preso en Roma? Recuerden que después que él llegó a Jerusalén, lo apresaron diciendo que él andaba por todas las naciones del mundo enseñando a los judíos no guardar la ley. Y entonces lo meten preso, lo enjuician. Y entonces Pablo, de un enjuiciamiento a otro que no llegaba a ningún lado, porque estaban tratando de incriminarle, él apeló al César. Y entonces apelando al César como ciudadano romano, había que llevarlo allá a Roma y él está allí esperando cuál va a ser el veredicto. ¿Qué es lo que se va a dictaminar de él? Si van a condenarlo a muerte o si lo van a dejar vivir. Y varias veces en esta carta él hace alusión a que él no sabía si lo iban a cortar el cuello. De hecho, fíjense que él termina en el versículo 17 diciendo que aunque yo sea derramado en libación, haciendo una referencia muy posiblemente a que le fuera cortado el cuello y habría que derramar la sangre. Pero él dice, yo espero cuando yo sepa cómo van mis asuntos, yo les voy a enviar a Timoteo. Esto es sensible al corazón. Piense un poquito en esto conmigo. Si a Pablo le decían, bueno, Pablo, la sentencia es que eres culpable y te van a matar, ya él había dicho aquí que iba a mandar a Timoteo. En una situación tal, ¿qué era lo que él más necesitaba? ¿Acaso no era la compañía de ese buen hermano? En sus últimas horas, en sus últimos momentos de vida, ¿acaso no era la compañía de Timoteo? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, él estaba pensando una vez más, ¿en quién? En sus hermanos. Es verdad, si la sentencia es que estoy muerto, que me van a matar,
de todas maneras yo voy a enviar a Timoteo. Luego que yo sepa cómo van mis asuntos, yo lo envío a ustedes. Yo no tengo interés en mi propia vida, mi interés es Cristo, mi vida es Cristo. Y nuevamente él pone de manifiesto el cumplimiento del mandamiento, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2, versículo 4. Ahora, observe lo que Pablo añade en el versículo 24. Esa brisita me tiene... Él añade lo siguiente: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Oiga esto, la confianza de Pablo. Se retardaba el juicio, se retardaba el veredicto. Y es verdad que él decía que posiblemente iba a morir, pero él tenía mucha confianza en el Señor de que él iba a ser libertado. Amado hermano, ¿qué tanto usted confía de que en medio de una situación que usted no ve nada, una situación totalmente oscura y difícil, qué tanto usted confía en el Señor para su liberación? Porque esta es la actitud que debe tener todo cristiano. Puede ser que no veamos nada, pero podemos estar confiados de que Dios va a estar con nosotros y que Él puede libertarnos. Pablo creía, yo muy posiblemente voy a estar con ustedes. Y miren cómo él dice, pronto estaré con vosotros. Para la gloria de Dios y para el beneficio de Pablo y de los filipenses, él pudo salir de la cárcel en este primer encarcelamiento en Roma. Algunos creen que probablemente él fue y visitó por segunda vez a sus hermanos en Filipos. Dios cumplió este deseo en el apóstol Pablo de visitar a sus hermanos. Pasemos ahora a un segundo ejemplo. Estamos viendo dos ejemplos de humildad, de obediencia y de sacrificio. Ya hemos visto el de Timoteo. Alguno podría decir, bueno, por eso no encaja conmigo, porque yo vine a los pies de Cristo ya siendo grande. A mí no me enseñaron de chiquito la palabra de Dios. Y yo ni siquiera supe lo que era el Evangelio después que alguien me habló cuando yo tenía tantos años. Así que eso para mí es difícil, que yo pueda ser hallado un hombre fiel, así como Timoteo, y que pueda hacer las cosas como alguien me las ha enseñado. Bueno, el siguiente ejemplo, el ejemplo de Epafrodito, es para cualquiera que se encuentre en esa condición. Porque cuando estudiamos la persona de Epafrodito nos damos cuenta que él muy probablemente fue alguien que creyó en Cristo en el ministerio de Pablo. De hecho, su nombre, Epafrodito, es un nombre que viene derivado de la diosa Afrodita. Por lo cual podríamos decir que él viene de un trasfondo pagano. Sus padres quizás no conocían el Evangelio, no sabían nada de eso y le pusieron ese nombre a su hijo. Y entonces él mucho de su vida la vivió perdido, sin Cristo en el mundo, sin una enseñanza correcta de la persona de Dios. Pero un día el Evangelio llegó a su vida. Dios lo salvó, lo capacitó y lo puso en el ministerio. Y miren todas las cualidades preciosas que se pudo decir de un hombre así. Así que, amado hermano, si llegaste a los pies de Cristo años después, no tuviste la oportunidad como yo y algunos otros de venir de cuna, como dice uno en el Evangelio. Mira lo hermoso que Dios tiene para ti si tú decides vivir para Él. Observa cómo dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Él utiliza primero tres cualidades que tienen que ver con su relación con Epafrodito. La primera cualidad es una cualidad familiar o filial. Él dice, es mi hermano. Lo cual dice que Epafrodito era un creyente, era un cristiano. Pero la palabra hermano nos habla de un mismo vientre, habla de un mismo origen y de un mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Epafrodito hubiese sido alguien que creyó de grande y creyó por el ministerio de Pablo, y que esos hermanos lo enviaron para ministrar a Pablo, es decir, para servirle, Pablo no lo consideraba como alguien que estaba para servirle como alguien inferior, sino que lo consideraba a alguien de su mismo nivel, a alguien de mi familia. Decía el apóstol Pablo, tenemos el mismo origen porque ambos hemos nacido de la misma familia, la familia de Dios. Ahora él menciona otra cualidad, dice que es mi colaborador. La palabra colaborador quiere decir alguien que está a la par de otro para trabajar, es alguien que trabaja juntamente con otro.
Es decir, que esto habla de la relación no solo familiar, sino de la relación laboral, del trabajo, de lo duro del trabajo que Pablo y Epafrodito enfrentaron por la causa de Cristo. Y después él menciona algo un poquito más fuerte. Noten lo gradual cómo va esto. Empieza de una relación tranquila, una relación familiar, a una relación de trabajo. Ahora hay sudor, ahora hay horas de sueño y de cansancio. Y entonces él menciona una tercera cualidad, que es la tercera, que es de compañeros de milicia. Y compañeros de milicia se utilizaba para hablar de dos soldados que tenían el mismo rango en un campo militar. Oiga eso. El apóstol consideraba a este hermano que enviaron los filipenses alguien igual que él, es un compañero de milicia. No es que yo soy el capitán de él y él es un raso, sino que los dos tenemos el mismo rango. Y esto nos habla de luchar entonces por el evangelio. Fíjense que él dice aquí que es su compañero de milicia. Entonces era su familia, era su compañero de trabajo y también era con quien él luchaba por la causa de Cristo. Ambos tuvieron que enfrentar los embates del enemigo, no solamente de los enemigos de la nación, sino también de los enemigos espirituales por la causa del Señor. Observemos un poquito más de las cualidades de este hombre. Dice que él era el mensajero de los filipenses. Y esa palabra es la palabra apóstolos, que quiere decir uno que es enviado con una comisión especial. ¿Ustedes entienden eso? La iglesia de Filipo mandó a Epafrodito con una comisión especial. Esto habla acerca de la personalidad humilde que tenía este hombre. ¿Y por qué? Bueno, porque muchos creen que Epafrodito era el líder espiritual de esos hermanos, que era uno de los pastores, si no el único, él era uno de los pastores que había allí en Filipos, y ellos le dijeron, oiga eso al pastor, pastor, nosotros queremos enviarle una ofrenda al apóstol Pablo, y queremos que una persona vaya y se quede con él y le ayude allí en sus necesidades. Y ese pastor humildemente fue. Él no dijo, ¿y por qué no va usted? ¿Y por qué no va usted otro? Él simplemente tomó la actitud de Cristo, no se subió en su trono, no, a mí lo que me toca es enseñar en la iglesia, predicar, yo no me bajo de ese púlpito. No dijo eso. Él simplemente fue, dice, fue su mensajero de esos hermanos y allá estuvo ministrando, dice aquí el versículo, y el ministrador de mis necesidades. Esa palabra, ministrador, es interesante, porque esa palabra la utilizaban los griegos para hablar de una persona noble, que se hacía muchas veces cargos de cuestiones de la ciudad. Por ejemplo, si algún poeta quería hacer un evento especial, él cubría los gastos. Si había un barco de guerra que había que prepararlo y había que montar tripulantes, él cubría los gastos de todo y pagaba a cada uno de los tripulantes que iban a la guerra. Y así muchas cuestiones civiles se hacía cargo esta persona, un ministrador. Así que cuando este hombre es enviado allá, va con esa idea en mente. Yo voy a hacer lo que a mí se me pida que haga. Si yo tengo que poner de lo mío, lo voy a poner. Si yo tengo que gastar mis fuerzas, lo voy a hacer para el bien de la obra del evangelio y para el bien de ese siervo que Dios se levantó para bendecirme a mí y bendecir a toda mi comunidad allá en Filipos. Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Que nosotros podamos reconocer, como Pablo dice más adelante, a esa gente que están en medio nuestro, que nos ministran. Y a esa gente que por causa de ellos llegamos al evangelio, que podamos sacar tiempo para servirles también a ellos y considerarlos como superiores a nosotros mismos. Fijémonos en el versículo 26, entonces, las razones de Pablo devolverlo a ellos. Ellos se lo mandaron a él, pero ahora él va a regresárselo. Versículo 26 nos dice las razones. Dice, porque él tenía gran deseo de verles a todos ustedes. Primera razón, Epafrodito tenía un deseo enorme de ver a sus hermanos. Ya hacía rato que él no les veía y le hacía falta a sus hermanos. Hermano, le hace falta a su hermano y su hermana en Cristo. Cuando usted está afuera, por alguna razón, por algún trabajo o por enfermedad, le hacen falta a sus hermanos en Cristo. Copiemos el ejemplo de este hombre y que ese sea nuestro mismo sentir. Él tenía gran deseo de ver a sus hermanos. Y que rompamos toda división o toda
todo mal entendido que tengamos con algún hermano que no nos permita tener una comunión con él al punto que vamos a la iglesia y ni quisiéramos verlo a ese hermano, ni que nos salude. Quiera el Señor que nuestro corazón sea como el de Epafrodito y tengamos ese deseo de juntarnos cada día, tanto domingo como miércoles o el día que sea, para compartir juntos y para ministrarnos unos a otros. Ahora fíjense lo que él dice, tenía deseo de verle, fíjense por qué era su deseo. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Oiga eso. Le entró una angustia en el corazón a ese hombre porque sus hermanos que lo mandaron, los hermanos de Filipos, escucharon que él se enfermó. Oiga, ¿cuál era la preocupación de Epafrodito? Su preocupación era que ellos estaban preocupados por él. Él no estaba preocupado en su enfermedad. Pablo, déjame ir porque yo estoy a punto de morirme. Ya yo no puedo aguantar esto, déjame ir para mi casa. No. Él quería ver a sus hermanos porque ellos estaban preocupados por él. Ay, ¿cómo estará el hermano Epafrodito? Jesús, nosotros fuimos que lo mandamos, esos hermanos, esa conciencia seguro ahí, tristes por él. Y él estaba angustiado y dice, Pablo, yo deseo ver a mis hermanos, porque yo quiero confortarles, que no se sientan mal porque yo enfermé. Y entonces Pablo aclara en la carta, que posiblemente la envió con el mismo Epafrodito, esta carta, aclara y dice, pues en verdad, y él certifica, en verdad estuvo enfermo. Por si alguno dice, no, él quiere venir porque se hizo el enfermo allá, como muchos de nosotros, que cuando no queremos trabajar, ay, que me duele la cabeza, él no sabe cómo me duele la espalda. No, él no era esa su intención. Él quería ver a sus hermanos porque él realmente se enfermó y Pablo dice, estuvo enfermo y la gravedad fue hasta el punto de morir. Oiga eso. Por poco y se muere Epafrodito. Ahora, si usted piensa en un viaje tan largo, no andaban en avioneta en esos tiempos, no existía el tren, no existían los autobuses, sí una bicicleta si acaso, pero una carreta era lo que existía, o camellos. 1100 kilómetros, calcule eso, el país de nosotros, ¿de qué punta a qué punta llegaríamos? Lineal no lo tiene, 1100 kilómetros. Y figúrese usted la distancia que este hombre recorrió, porque sus hermanos lo enviaron para eso. Y allí estuvo ministrando a Pablo. ¿Por qué razón se enfermó él? Fíjense lo que dice el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Se enfermó fajado trabajando en el ministerio. Se enfermó porque él estaba dando el todo por la obra de Cristo. Él no se enfermó allí porque le agarró una fiebre simplemente de casualidad de camino. No, bueno, existía una fiebre grave en Roma, se cree, que iban diezmando a la población. Pero él se enfermó sirviendo al Señor. Y aquí hay unas cositas importantísimas que deberíamos entender. Dice Pablo aquí, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. 3 cositas importantes acerca de las enfermedades. Observe la primera. No siempre las enfermedades son por causa de pecados. ¿Okay? No siempre una enfermedad es por causa de pecado. Es cierto que toda enfermedad es por causa del pecado original. El pecado dañó toda nuestra naturaleza y llegaron todas las enfermedades y la muerte, pero no siempre una enfermedad particular es porque alguien cometió un pecado particular. ¿Entienden eso? Una vez los discípulos se acercan a un lugar y ven a un ciego y le dicen, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? El Señor le dice, no, ni él ni sus padres. Él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces no siempre porque alguien se enferma, no, tienes que revisarte, confiesa tu pecado, a lo mejor tú hiciste algo grave, no siempre es por eso. Ahora, no está mal hacerse un autoexamen, ¿verdad que sí? Un autoanálisis, revisar si realmente hay pecado en la vida. Pero no siempre es por eso. Fíjense que el versículo 30 aclara que él enfermó por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte por servir a Cristo. ¿Cómo va a ser, hermano? Entonces usted me está diciendo a mí que si yo me dedico a la obra del Señor, ¿es posible que me enferme a punto de morir? Sí. Si la voluntad de Dios así lo quiere, es posible que por la causa de Cristo usted se enferme. ¿Cuántos pastores usted no conoce que sufren de
hipertensión, de presión arterial, de grandes dolores de cabeza, y siervos de Dios misioneros, y los que vienen de Estados Unidos, que sufren aquí por la causa de Cristo. Yo veo muchos de nuestros hermanos norteamericanos que vienen los primeros días muy picados de mosquitos, muy afectados por la comida o por el agua y muchas cosas. Se sufre en la obra del Señor. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque tienen a Dios como su norte, porque quieren agradar a Cristo. Este es el caso de Epafrodito. Él estuvo a punto de morir por esa obra de Cristo. Entonces ya aclaramos eso. No siempre una enfermedad por causa de pecado. Segundo, es importante señalar que no siempre es la voluntad de Dios sanar a alguien de manera instantánea. Es decir, de un porrazo rápido. Oramos por él, en el nombre de Jesús declaramos y ya se sana. No, eso no siempre es la voluntad de Dios. A veces Dios se toma su tiempo con una enfermedad. Y vaya que yo he conocido gente que Dios le ha dado enfermedades por muchos años. Y hay una compañera que trabaja con nosotros, que ella ha tenido como 10 años con una enfermedad, y cada vez que yo le escucho hablar de cómo Dios la hizo crecer a través de eso, y cómo Dios la ha bendecido, y cómo eso la ha acercado más a Dios, y conoce a Dios de manera más íntima que lo que antes la conocía a través de esa enfermedad, entonces demos gracias a Dios por esa enfermedad. Pero no siempre Dios sana así de un pronto, a veces Dios se toma su tiempo. Miren que él tenía al lado al apóstol Pablo. ¿Ustedes escucharon eso? Pero el apóstol Pablo un día dio un discurso tan largo, que se le durmió uno en la azotea, en la ventana, y se cayó muerto. Y él fue y lo levantó, lo resucitó. ¿Y cuántos enfermos habrá Dios? ¿Cuántos sanó ese hombre? Pero en esta ocasión no pudo hacer nada por este hermano, que vino a servirle, que estaba con él ahí en la cárcel, no había más nadie ahí, tal vez enfermo, ese solo, y no pudo. ¿Saben por qué? Porque el don de sanidad no está limitado al poder humano, sino a la voluntad de Dios. No es cuando el hombre quiera, es cuando Dios determina que se va a sanar. Entonces eso es importante resaltarlo. Tercero es, como vemos aquí, que la sanidad siempre es una obra de la misericordia de Dios y no algo que nosotros debemos demandar como que nos pertenece por derecho. ¿Escuchó eso? La sanidad siempre es una misericordia de Dios. El versículo dice claramente, el 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. La gente se sana porque Dios tiene misericordia. Es un error orar demandando a Dios. No, espérese, que Él no nos debe a nosotros. No es un derecho que nos corresponde. No, es una misericordia que Dios esparce sobre nosotros y nos bendice sanándonos de enfermedades que poseamos. Pero todo eso, recalcamos, está sujeto a su voluntad soberana, y gloria a Dios que Él es soberano. Gloria a Dios que Él es soberano. Y no depende nunca de nosotros. La segunda razón por la cual Pablo entonces quería enviar a su hermano Epafrodito, no solamente era porque él tenía deseos, sino también para que sus hermanos se gozaran al verle. Ellos también estaban preocupados por él. Y cuando ese hombre llegó, imagínense cuántos hermanos avalanchándose sobre ese hermano, abrazándole, besándole y gozándose en ver el rostro de ese querido hermano que habían enviado, y seguro el corazón se le cayó cuando escucharon, se está por morir el hombre. Y decía, ay Dios mío, ¿para qué mandamos hermanos para allá? Pero al verles se iban a llenar de gozo nuevamente. Así deberíamos gozarnos cada vez que vemos un hermano que viene, que hace rato que no vemos, o que Dios lo sanó. Hay que gozarse con los que se gozan, dice la Biblia. Y yo aprendí una ocasión que es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. A veces somos muy dados a identificarnos con el dolor del otro, se murió alguien o por la enfermedad, pero a veces no somos muy dados a gozarnos cuando el otro prospera, cuando el otro escaló, cuando el otro se compró la jipeta o una casa. Ay, qué bueno que Dios te haya bendecido, pero no hay una sinceridad. ¿Cuánto me alegro? Esa casa también es mía. Bueno, la tercera razón, Pablo nos dice aquí que Él lo envía para que él no tuviera tristeza sobre tristeza.
Yo decía, ven acá, Pablo, pero tú estás diciendo una y otra vez desde que comenzaste la carta que te goza y que te goza y que el gozo aquí, gozo en Dios, gozo en Cristo, gozo en la paz, en la gracia, gozo en la unidad. Y entonces que ellos se regocijen contigo, terminaste de decir en el versículo 18. ¿Y ahora qué es esto de tristeza sobre tristeza? Bueno, señores, él le dolía que su hermano estuviera enfermo. Eso era una tristeza para él. Y si él se moría, porque se estuvo a punto de morir, pero gracias a Dios que su misericordia lo sanó, pues si no yo hubiera tenido una tristeza sobre otra. Encima de estar preso aquí sin saber qué va a pasar. Y entonces tercera razón para él mandar a su hermano, para él también no tener ese peso encima. Ahora, ¿cómo debían los hermanos recibir a ese que enviaron? Fíjense en el versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Esta es la actitud como se debe recibir a los siervos que han servido en la obra de Cristo. Aquellos que dan el todo por el todo para la causa del Señor deben recibirse, como dice ahí, con todo gozo y tenerle en estima. La Biblia dice que aquel que es instruido debe hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Si hemos sido bendecidos por alguien, debemos también bendecir a ese y debemos recibirle bien y tenerle en alta estima. Entonces el versículo 30 concluye diciendo el por qué ellos deben tenerle en alta estima. No es simplemente porque él tiene cara bonita ni nada de eso, no dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y gente así que está dispuesta a morir por la causa de Cristo son gente dignas de honor. Yo me imagino un soldado de eso entrando en el cielo. Hay una canción que dice, bienvenido soldado herido, como una canción de Los Ángeles cantando y diciendo, bienvenido soldado herido, y el Señor, bienvenido a aquellos que murieron en batalla por la causa de Cristo. Asimismo debemos recibir a esos hermanos que se han entregado. Fíjense lo importante de esta palabra que Pablo puso aquí, que él había expuesto su vida, exponiendo su vida. ¿Ustedes saben qué palabra es? Es una palabra que se utilizaba en los juegos de azar. Significa jugarse la vida, apostar la vida y el todo por el todo, lo que venga. Estamos dispuestos a lo que venga por la causa de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a jugársela por la causa del Señor? Mis amados hermanos, cada generación mira a sus predecesores, a sus antepasados para buscar ejemplos a imitar. Nosotros podíamos quedarnos absortos con el ejemplo de Jesús, de esa humildad, de siendo Dios y hacerse un siervo y tomando la forma de hombre y estando en esa condición, Él se humilló. Y decir, bueno, pero eso Dios nada más podía hacerlo. Pablo nos dio 2 ejemplos más de seres humanos que hicieron lo mismo. E implícitamente habló de sí mismo, pero Timoteo, un jovencito, un hombre maduro que llegó a los pies del Señor después de grande y estaban dispuestos a ser ejemplos para otros. Y Pablo lo deja aquí como un ejemplo. ¿Sabe qué dice estos versículos? Nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No conocemos el nombre de todos los otros que no buscaban lo de Cristo, sino lo suyo propio, pero conocemos el nombre de 2 aquí, que el Señor los registró por todas las generaciones como ejemplos de eso. Pregunta para usted y para mí, amado hermano. ¿Qué legado queremos dejar a la siguiente generación? Yo debo revisarme como persona, usted también. Si queremos ser un ejemplo a imitar, que cuando la futura generación mire hacia atrás pueda tomar a alguno de nosotros como referente y decir, ese imitó a Cristo, a ese yo quiero imitar. ¿Aceptaría usted el reto de ser como Cristo y vivir la vida a la altura del Evangelio? Pablo lo hizo, Timoteo lo hizo, Epafrodito lo hizo, y grandes hombres de Dios que podemos mirar hacia atrás lo hicieron. Nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumarnos a esto, vamos a aceptar el reto de ser como el Señor desea que seamos, que vivamos una vida a esa altura para que podamos ser ejemplos para otros. El consejo está dado en la palabra de Dios. Quiera el Señor ayudarnos y bendecirnos de tal manera.